se cumplió. Entonces, prácticamente todo lo que no se cumplió pasó, y se agregaron otras cosas más, a este 2.0. Pero arroja que solo se despacharon a ley 4 de 31 iniciativas, aunque dentro de ellas están algunos avances que son muy históricos, como el despacho de la ley antiterrorista y la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, agregamos que este Fast Track legislativo 2.0 en materia de seguridad se llama así por lo que decíamos, ¿no? Porque tuvo una primera versión que no fue exitosa. De hecho, esta versión 2.0, esta vía rápida legislativa, incluía varios de los que quedaron a la cola, digámoslo así. De las 27 iniciativas pendientes, 18 se encuentran en el Senado. 2/3 de la agenda están trabados en comisiones y en el listado preocupa la tramitación del proyecto de las RUF, las reglas del uso de la fuerza, y también el de infraestructura crítica. En la Cámara Baja, la principal iniciativa es la Ley de Inteligencia. La Comisión de Defensa buscará despachar después de 5 años la iniciativa a sala. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Tomás, Katy. Sí, tal como ustedes señalaban, en el Congreso Nacional el 2024 terminó solo con 4 de 31 proyectos del llamado Fast Track Legislativo 2.0 despachados a ley de la República, incluyendo además una quinta iniciativa de la Agenda de Seguridad que correspondía al primer Fast Track y que se aprobó en enero del 2024. En todo caso, hay que hacer una suerte de aclaración también. Hay que decir que, a diferencia del primer Fast Track legislativo, en esta ocasión ha habido mucha más flexibilidad en dar trámite y promulgación a proyectos de ley que son efectivamente de seguridad sin necesidad de incorporarse al listado, y que algunos de ellos ya terminaron su trámite. Hasta el momento, durante este periodo legislativo, durante este gobierno, se han despachado a ley más de 60 iniciativas relacionadas con la seguridad. En esto destaca sancionar la tenencia de elementos tecnológicos en las cárceles, la prevención de venta de vehículos motorizados robados, la agenda de proyectos de regulación migratoria, con diversas propuestas que ya están despachadas a ley y otras que tienen avances legislativos importantes. Pero si uno da una mirada más cualitativa, el despacho a ley de la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la ley antiterrorista son avances históricos para el Congreso, que sumados a la ley de reincidencia y el proyecto de narcofunerales, cierran un balance que de todas maneras es positivo para la moneda y el oficialismo. El Ministerio 25 separará las funciones de estrategias de seguridad y control de orden público del Ministerio del Interior, creando un nuevo Seremi de Seguridad y fortaleciendo la figura del delegado presidencial. La ley antiterrorista mejoró los criterios objetivos para castigar la asociación terrorista, ampliando el catálogo de delitos. En izquierda y derecha reconocen que el debate por este mecanismo de interceptación telefónica IMSI-Catcher, que finalmente no irá al Tribunal Constitucional, no formaba parte del corazón de la iniciativa, que sí tenía acuerdo. Lorena Frías, jefa del Comité del Frente Amplio, dice que con estas iniciativas se evitaron los grandes titulares y lo que llama el populismo penal, y que primó la capacidad de todas las fuerzas de llegar a acuerdos y, como dice, pensar en el futuro. El Ministerio de Seguridad, la ley antiterrorista, se trata de 2 iniciativas. Lo más importante es cómo se trabajó. Un atisbo de lo que pueden ser acuerdos. Se trata en ambos casos de leyes, uno de institucionalidad que ordena, especializa con todos los factores de la seguridad, y el segundo es una ley moderna. Enero será un mes frenético para una serie de proyectos de la agenda y se podría dar un despacho histórico. El 22 de enero del año 2020, la Ley de Inteligencia llegó a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, y 5 años después, en enero del 2025, finalmente podría votarse en sala. La diputada de Renovación Nacional y presidenta de la instancia, Camila Flores, asegura que depende del Ejecutivo para aclarar los recursos de la planta de funcionarios de la renovada Agencia Nacional de Inteligencia Civil, ANIC, si será posible o no el despacho. No cabe otra alternativa que despachar la ley de inteligencia en enero. Lo que llega precisamente es la propuesta de la planta de la NIC, que es una propuesta que requiere iniciativa del gobierno. Hemos tenido un buen diálogo con el gobierno, un buen diálogo con la oposición, pero falta voluntad por parte del oficialismo, tal como lo dejamos plasmado en la última sesión. Finalmente terminamos legislando solamente a diputados de oposición.
Haciendo una mirada general de los 27 proyectos priorizados en trámite, 2/3 de toda la agenda están en el Senado, con una particularidad: ninguna de las iniciativas está aún alojada en la Comisión de Seguridad. Esa comisión, que uno pensaría en la central de esta agenda, ya despachó por sí sola todas las iniciativas que le fueron llegando. Hacienda, Constitución, Gobierno Interior, Transporte, Defensa y hasta la Comisión de Mujer tramitan iniciativas de esta agenda, y el 2025 la Cámara Alta tendrá la misión de destrabar estas iniciativas. Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad, destacó dos, las que más preocupan: reglas de uso de la fuerza e infraestructura crítica. Hay dos proyectos que son críticos: infraestructura crítica, que está en la Comisión de Defensa, y reglas de uso de la fuerza, que está en Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad, pero que preside Defensa. Claramente tenemos un problema con la menor velocidad que esa comisión, que no depende de nosotros, sino que de las urgencias que le ponga el gobierno y de la velocidad con que trabaje esa comisión. Han pasado más de 2 meses desde que una reunión en La Moneda entre el gobierno y la presidencia de ambas cámaras sellara un acuerdo político. Se pactó que estos dos proyectos, RUF e infraestructura crítica, estarían primeros en la fila, en el centro de las prioridades para poder tener avances legislativos. José Miguel Durana, senador UDI, dijo que dependía del gobierno poner las urgencias. En esto, en todo caso, cabe aclarar que RUF cuenta con urgencia suma y que el Ejecutivo la viene renovando cada 15 días desde el mes de agosto. Escuchamos al senador de la UDI. Serán los grados de resistencia o agresión, cooperación o colaboración en el acatamiento de las indicaciones del personal de seguridad, que el personal de las Fuerzas Armadas tenga clara la jurisdicción a la que serán sometidos en caso de ser necesaria su presencia, que el gobierno coloque las urgencias necesarias, su tratamiento legislativo se extiende sin mucho sentido, genera retraso en el proyecto de infraestructura crítica. Claro, porque hay una relación. Efectivamente, en el Senado entienden que son iniciativas que están hermanadas. Infraestructura crítica para saber qué proteger, RUF para saber cómo protegerlo. Gastón Saavedra, integrante de la Comisión de Defensa del Senado, jefe de bancada del Partido Socialista en la Cámara Alta, aventura que una de las diferencias tiene que ver con el rol de los dueños de instalaciones, eventualmente consideradas como infraestructura crítica, y cómo su responsabilidad se relaciona con la del Estado en el despliegue de fuerzas de orden y también efectivos militares. Son proyectos que requieren cierta urgencia en la tramitación. Son parte de la estrategia de seguridad pública que el país requiere. Infraestructura crítica, tenemos que avanzar. Claramente establecido que la infraestructura crítica tiene dueños. Tendrá que tener la estrategia respecto de su protección. Coordinar cómo proteger esto con la presencia tanto de policías, también la presencia de militares cuando sea el caso. Voces de la Comisión Unida de Defensa y Seguridad dicen que el trámite ha sido lento por diferencias ideológicas, pero también por la densidad de la discusión. Recordemos que el proyecto de RUF lo que discute son principios, son obligaciones para las reglas de uso de la fuerza, tanto para carabineros como para efectivos militares. Una petición está sobre la mesa para ver si durante el mes de enero la tramitación pueda agilizarse y comiencen a sesionar al menos una vez a la semana. Así es, tal como lo escucha, porque a diferencia del trabajo quincenal que marcó los últimos meses del 2024, se buscaría acrecentar el ritmo y ver si existe la remota posibilidad de que al menos Defensa y Seguridad Unidas en la tramitación de reglas de uso de las fuerzas puedan sacar de esta comisión antes de que inicie oficialmente el receso legislativo, que es por ahí por la última semana de enero. Katy, Tomás. A ver, para que haya ley de infraestructura crítica, y que me refiero a que sea operativa, tiene que haber RUF, porque si no, una no sirve si no está la otra. Entonces, a mí me parece increíble que se demore tanto todo esto, porque infraestructura crítica todos sabemos lo que es, no hay que ser muy avispado, inteligente, demasiado lúcido para entender lo que es eso. Y la RUF, todos sabemos que en cualquier parte del mundo este asunto está resuelto hace rato. Habrá que adecuarlo a situaciones chilenas, pero no estamos inventando la rueda acá. No se entiende tanto atraso, de verdad. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Los parlamentarios no tienen tiempo, o están dedicados a otra cosa, o hay diferencia ideológica en el sentido de que hay gente que quiere que esto sea muy limitado, otros que sea menos limitado, y ahí estamos entrampados. Yo no sé cuál es la razón realmente de fondo, Gonzalo, para que todo esto se atrase.
Yo diría que es una mezcla de todo lo que señalaste de alguna forma. El Ejecutivo, sin duda, poniendo urgencias, pero quizás no las suficiente o se podría intensificar más todavía con una discusión inmediata, por ejemplo. La densidad de la discusión, que efectivamente el Senado trabaja a otra velocidad. Son pocas las veces que uno ve que el Senado trabaja con mucha rapidez. Recordemos que aquí estamos hablando de parlamentarios que son electos por un periodo de 8 años y eso... Uno no lo habla mucho, pero normalmente tiende a trasuntar en que la forma en que tramitan las cosas va a un ritmo mucho más lento que como se quisiera o como quisiera, por ejemplo, la Cámara de Diputados, que los parlamentarios tienen 4 años para legislar, de alguna forma aprobar, dejar su huella en las leyes de la República. También está el tema de las diferencias políticas, ideológicas. Ojo que todavía no mencionamos una cuestión que sin duda va a ser controversial, que tiene que ver con la sede que eventualmente va a juzgar las actuaciones de efectivos militares. Recuerden que la oposición repuso ya una indicación para que sea la sede castrense, la justicia militar, la que analice los actos que sean empleados en el despliegue de efectivos militares para la protección de infraestructura crítica usando las reglas de uso de la fuerza, asumiendo que todo esto esté aprobado. Y ese va a ser un debate muy trancado y muy difícil, que de alguna manera ya ha dado algunas luces de tener alguna complicación. Lo escuchábamos al senador Durana, la claridad que necesitan los efectivos para saber qué jurisdicción, valga la redundancia, los va a juzgar, y ahí evidentemente tenemos un debate que complica. Y lo que tú decías, Tomás, el hecho de que RUF no avance no permite que infraestructura crítica avance, que efectivamente uno piensa debe ser un proyecto un poco más sencillo de tramitarse, y una de las razones por las que se traba es porque se entiende que están hermanados, no necesariamente quizás por las diferencias tan profundas que pueda existir internamente con infraestructura crítica, que de todas maneras las hay, pero son de menor envergadura, gravedad y profundidad que el proyecto de reglas de uso de la fuerza, que es uno de los más significativos. Yo les decía en todo caso que a ti, Tomás, la mayoría de los proyectos están en el Senado, en varias comisiones, pienso en Gobierno Interior, que sesiona 2 veces a la semana y solo sesionan 60 minutos. De esos 60, normalmente en realidad son 45, 50. Hay proyectos que les han llegado de la Cámara y todavía no los inician en tramitación. En fin, efectivamente el Senado tiene que ver si es que el 2025 va a ser un año en que van a agregar más sesiones o le van a agregar más tiempo a las sesiones o van a tramitar con más agilidad estas iniciativas diversas de distinto tipo que están en el marco del fast track legislativo y que están alojadas en el Senado de la República. Ahora, tú lo decías en el cierre de tu despacho, Gonzalo, efectivamente hay un receso legislativo en febrero y en enero se termina el año legislativo. Pero la semana pasada circuló la versión respecto de que en el mes de enero, que tiene 31 días calendario, ¿no? Ahí las consecuentes días hábiles, bueno, solamente habrá 9 sesiones, o 9 días, 9 días de trabajo legislativo en enero. Y de ahí la complicación, además, si uno piensa que enero tiene 4 semanas completas, que para muchos es muy largo, además, etcétera, pero el Congreso no. Dicen que solamente van a tener esos 9 días de sesiones, lo que obviamente a uno le llama la atención por todo lo que es tan urgente de discusión, ¿no? Que además solamente queda este mes, pero así todo no es el mes completo, sino que son solamente 9 días. Si tú nos puedes explicar cómo es que se funciona esa matemática parlamentaria. Claro, a ver, primero que todo el Congreso trabaja de lunes a miércoles. Sí. Y yo diría, la verdad, lunes PM, martes y miércoles, o sea, 2 días y medio. Hay alguna comisión los lunes en la mañana, pero normalmente estamos viendo el investigador al caso Monsalve en el Senado Constitución. 2 comisiones. Después, el trabajo en realidad empieza a las 3 de la tarde. Entonces, trabajan del lunes 3 de la tarde hasta el miércoles, hasta las 5:30, 6, si no suspenden. Eso es lo que trabaja el Congreso. En el Congreso, digamos, después está el trabajo distrital, me van a corregir los asesores, los parlamentarios, está el trabajo que es regional. Pero en el Congreso, de lunes a miércoles. El mes de enero trabajarían 6, 7, 8 de enero, 13, 14, 15, 20, 21, 22. La semana que comienza el día 27 de enero es una semana distrital, una semana regional. Pero como va pegada con febrero, que es receso legislativo, al final se les agranda el receso legislativo. Entonces uno podría decir que el miércoles 22 terminan las funciones legislativas y vuelven probablemente por ahí, por la semana que empieza, de hecho comienza el 3 de marzo. O sea, 22 de enero, 3 de marzo. ¿Cuál es el detalle? Que normalmente, cuando hay proyectos de mucha importancia que están muy cerca de tramitarse, en este caso tenemos la reforma de pensiones que podría llegar a la sala del Senado, tenemos la ley de inteligencia en la Cámara Baja, iniciativas de la agenda de seguridad, uno pensaría que habría disposición política para que la semana que va terminando el mes de enero, que va entre el 27 y el 29, se agreguen días de trabajo, o para que en la semana que comienza el día
20 de enero se trabaje por lo menos más días, quizás hasta el día jueves, hasta el viernes casi posible, para que se pueda despachar una serie de iniciativas. Recordemos a la gente que los años legislativos van de marzo a enero. No es de enero a diciembre realmente. Lo que estamos analizando nosotros es la agenda de seguridad año calendario, pero el trabajo legislativo es de marzo a enero y así es como se espera que se va a trabajar durante el mes de enero en el Congreso Nacional. Tomás Cati. Ya, queda todo claro. Así es imposible. Imposible. Habría imagínate. que ser Superman para sacar las leyes adelante con esos horarios y esa jornada de trabajo. Es casi imposible. Ahora, aquí también hay un trabajo muy importante de los asesores, de las personas que trabajan, de los abogados que trabajan en cada comisión que tienen mucha experiencia. ¿Ellos qué régimen tienen de trabajo, Gonzalo? Yo entiendo que ellos trabajan de lunes a viernes como horario de oficina. A nosotros nos toca estar en el Congreso cuando no están los parlamentarios. Sí. Y los funcionarios están operando con normalidad, por lo menos lo que vemos nosotros. Y ellos, bueno, ellos tendrán que avanzar trabajo también, imagino. Absolutamente, les dejan mucho trabajo. Informes, análisis comparados, se comisionan documentos a la Biblioteca Nacional, también se tienen que compaginar paquetes de indicaciones, se hacen plazos de indicaciones. Por ejemplo, hay iniciativas de la agenda de seguridad que tienen en estos momentos plazos abiertos para ingreso de indicaciones, para que durante el mes de enero comiencen las discusiones en particular. Ellos son los que acumulan esas propuestas. Efectivamente hay un trabajo que se les va legando para que todo esté lo más listo posible cuando llegan los parlamentarios al trabajo de comisiones. Yo diría, en el fondo, que si bien en ocasiones ellos son, yo me atrevería a decir, tienen una carga laboral intensísima, muy fuerte, me parece que estas 2 semanas van a servir para que haya un trabajo preprogramado y enero pueda trabajar con un poco más de velocidad, pero finalmente todos sabemos que depende de la política y de los políticos el llegar a un entendimiento para tramitar con velocidad las cosas o no. Y después hay que ver, porque también está el argumento de que hay veces que han tramitado con velocidad algo y les ha salido mal, entonces... En fin, es un debate complejo. Yo les decía, quedan muchos proyectos para la Agenda 2025. Ya ha habido una aprobación histórica de la Agenda de Seguridad, más de 60 proyectos en esta materia, que son en materias migratorias, en materias de seguridad, en materia de seguridad institucional, como por ejemplo la Ley Marco de Ciberseguridad o el Ministerio de Seguridad Pública. Y efectivamente este trabajo hay que ver, y Tomás, lo hemos conversado en el pasado, hay que ver de qué manera esta Agenda de Seguridad, estos proyectos, esta batería de iniciativas, adaptada a la aplicación en la realidad, ayuda en algo significativamente, no tan significativamente, a de alguna manera aplacar, limitar esta crisis de seguridad en la vida real, ¿no?, que viven los chilenos y chilenas. Entonces, porque para eso es el Poder Legislativo, para ayudar a través de leyes, se contribuya a generar una sensación mayor de seguridad. Veremos si finalmente eso será efectivo con el paso de los días, meses, yo me atrevería a decir incluso años. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto.